En este vídeo vamos a seguir trabajando con el Behavior Graph que hicimos desde los anteriores vídeos, que si no los has visto te recomiendo echarles un vistazo, y en esta ocasión nos centramos en el estado de Chase. En este estado el enemigo nos va a perseguir y, como veis, también nos va a dañar. Esta vez se trata de un daño real, no simplemente una animación, y exploraremos sobre todo cómo comunicar la lógica que hay en los Money Behaviors para poder actuar sobre ella dentro de nuestro Behavior Graph. Lo que es más, también exploraremos cómo utilizar los Event Channels, que son Scriptable Objects con el único propósito de poder lanzar eventos y poder recibirlos, ya sea desde el Behavior Graph a los Mono Behavior o viceversa. Todo muy interesante, llegamos a un nivel mayor de profundidad en el Behavior Graph. Así que si quieres ver todo, quédate hasta el final y vamos allá. Bueno, pues en los últimos vídeos, como veis, estuvimos viendo cómo el enemigo era capaz de patrullar, detectarnos, gritar en cuanto nos ve y, como veis, empieza a atacarnos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este ataque? Bueno, pues que no es un ataque realista, simplemente es una animación de ataque. Entonces, en este vídeo, lo primero en lo que nos vamos a centrar es en generar una lógica para el ataque. Eso sí, antes de empezar con esa parte, vamos a apañar un poquito lo que tiene que ver con esta acción de Searching for Target. Si no sabes de lo que estoy hablando, te invito a que mires el resto de vídeos en mi canal que hablan sobre este tema, y la intención es mover cierta lógica de esa acción también a un componente Mono Behavior, porque vais a ver, bueno, pues las ventajas que esto tiene. Por un lado tendremos un Sensor System, y ese Sensor System va a ser utilizado dentro de nuestras tareas. Luego, en este vídeo vamos a aprender cómo hacer que una acción pueda recibir resultados de un script que herede de Mono Behavior. La acción de la que estoy hablando y que vamos a limpiar tiene que ver con Searching Action, que es lo que comento, lo hicimos en otros vídeos, y lo voy a derivar cierta parte de esta lógica al Mono Behavior. El Mono Behavior en cuestión yo le he llamado Sensor System, y lo que va a hacer es generar la lógica en cuestión de lo que viene a ser la detección del jugador, y luego estos resultados van a derivarse al Behavior Graph. ¿Cómo empezamos? Pues nada, vamos a crear lo primero una variable que es el Sensor Radius. También tendremos un Sensor Angle, que viene a ser el ángulo del sensor o de la vista. También vamos a tener una capa que filtre qué es el objetivo para el enemigo. Y por último también una capa de qué es obstáculo. Aparte de esto, vamos a meter un array de colliders que le he llamado buffer. Y esto es diferente a lo que teníamos en la acción que hicimos en ese momento, pero vais a ver para qué significa todo esto y para qué se utiliza después. Y ya después de esto, fijaos, voy a meter el fixed update, que no el update. El fixed update está pensado para físicas, pero suele tener un ratio de ejecución más lento, y entonces no sobrecargamos tanto. Y lo que voy a hacer en todos los ciclos es lo siguiente. Simplemente vamos a ejecutar una función searchTarget. Esta función la ponemos por aquí. Como veis, devuelve un GainObject. Y lo que hace la función es utilizar el overlap sphere non-alloc. Y esto es otra novedad respecto a la acción que hicimos en su momento, porque ahí es donde se entiende por qué estoy haciendo este array llamado buffer. Existe el overlap sphere normal y existe el overlap sphere non-alloc. El overlap sphere normal genera un array por cada vez que se ejecuta, mientras que el non-alloc no hace allocation de la memoria y tira de un mismo buffer en sucesivas llamadas. Es decir, continuamente, cada vez que tú ejecutas searchTarget, que se ejecuta en el fixed update, estás contando con el mismo buffer, es decir, con el mismo array. Y fijaos cómo lo que nos devuelve en este caso es simplemente un entero que me da la cantidad de resultados obtenidos. Conclusión, si esos resultados son mayores que 0, significa que al menos hay un objetivo cerca de mi zona. Y no nos olvidemos que tenemos que seguir filtrando, así que sigo poniendo por aquí líneas. Tenemos que sacar la dirección al supuesto objetivo, y después vamos a ver si ese supuesto objetivo, aparte de estar en mi zona, también está en mi ángulo de visión. Y ya después de esto, vamos a trazar un raycast desde donde estamos nosotros hacia donde está el objetivo, con el propósito de ver si no hay un obstáculo entre medias. Si no hay un obstáculo entre medias, entonces podemos confirmar que ese resultado en el buffer número 0 tiene que ver con un resultado positivo, hemos encontrado a alguien. Y si nada de esto se cumple, entonces devolvemos null. Con esto volvemos a nuestra acción searchInAction y la voy a borrar completamente. Vamos a dejarlo completamente vacío. Y fijaos, aquí es donde va a venir el principal cambio. Voy a poner esta línea que teníamos aquí, que concretamente ha cambiado muy poquito, muy sutilmente, pero ahí es donde está la clave. Fijaos cómo esta Blackboard Variable, cuando hace referencia a self, que por cierto voy a cambiar esto y voy a ponerlo self, ya no es un tipo Blackboard Variable de tipo GainObject, sino que es un tipo Blackboard Variable de tipo Sensor System, que es el nombre de nuestro Mono Behavior. Entonces, como veis, la diferencia principal es que esta Blackboard Variable ya no es de tipo GainObject, es una Blackboard Variable de tipo Sensor System. Y aunque luego nosotros en el árbol, en nuestra action, en self, nos incluyamos a nosotros mismos, que somos un GainObject, no sé si os acordáis que os dije en anteriores vídeos que si tú arrastrabas tu propia referencia, aunque seas un GainObject,
directamente estas acciones van a autobuscar este componente. Entonces, lo vamos a ver después cómo funciona, pero como veis, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, ponerme en comunicación con el MonoBehavior. Hey, Sensor System, ¿qué tienes que decirme? Y a partir de ahí genero mi acción. ¿Y cómo la generamos? Bueno, pues vamos a incluir el resto de líneas que teníamos. Por un lado está el objetivo. También tenemos el Last Known Position, esto es nuevo, porque luego podemos perder de vista el objetivo, y lo vamos a hacer, entonces también tendré que comunicar dentro del Behavior Graph cuál es la última posición conocida. Y bueno, pues voy a incluir el onUpdate, solo necesito eso. Y ahí dentro, fijaos como lo que estoy haciendo es ir a buscar a Search Target. Esa función que hemos definido en el MonoBehavior. Como está pública, yo la puedo invocar. Entonces recordemos cómo funcionaba esta función, que es la que acabamos de hacer. Y fijaos, tengo dos posibilidades. O retorno un GainObject válido, o retorno un GainObject, o bueno, una instancia nula. Es por eso que esto lo he llamado Possible Target, que es lo que vamos a hacer ahora. Fijaos, lo que vamos a hacer ahora es mirar a ver si dentro del Blackboard el target que teníamos ahora mismo estaba vacío y he encontrado algo nuevo, que es justamente el comentario que pongo aquí encima. En ese caso, lo que vamos a hacer es actualizar ese target y después, evidentemente, devolveremos un success. Pero también pueden pasar otras cosas, y es el hecho de que yo tenía un objetivo claro y de repente lo he perdido. Es decir, el target del Blackboard sí que tenía un valor, pero Possible Target, que es el sensor como tal, me está dando un nulo. En ese caso, fijaos cómo ha cambiado la cosa, voy a poner o establecer cuál es la última posición conocida y después devolveré, aparte de poner el valor a nulo, devolveré un failure. Es decir, ahora hemos hecho que esta action pueda ser más modular, aunque dependa del sensor system, y pueda lanzar dos resultados posibles, no solo uno. Es decir, success, si es que hemos encontrado algo nuevo y no teníamos nada a la vista. Failure, si es que teníamos algo a la vista y lo hemos perdido. Y, por cierto, nos queda un último resultado, que es el resultado de running, si ninguno de estos dos ifs se cumplen. Tras haber actualizado nuestra action, pues evidentemente su ejecución aquí se ha roto, y lo que voy a hacer es arrastrar la referencia self, y esto es lo que os decía antes. Fijaos como self, dentro de la action, es un tipo sensor system, y aún así me está dejando, o me permite, arrastrar una referencia de tipo GainObject, pero insisto, no pasa nada porque autobusca dentro del GainObject el componente en cuestión. Aparte de esto, no te olvides en tu enemigo de poner este nuevo MonoBehavior llamado Sensor System. Como veis, he puesto un radio de 8, un Sensor Angle de 45, busca a la capa Player, y todo es obstáculo menos Player, así que vamos a probarlo. Y como veis funciona exactamente igual, así que nada, ya hemos hecho esta pequeña adaptación y ahora sí vamos al grano con el ataque. Y para esto deciros que vamos a hacer una lógica en la cual hay una ventana de daño. Es decir, el enemigo lanza su ataque, tal y como estáis viendo, y habrá un fotograma en el que justamente a partir de ahí se abra una ventana de daño y durante esos frames nuestro personaje pueda ser dañado y justo en ese punto, como veis, se cerrará la ventana. Así que bueno, yo os iría diciendo de ir haciendo esta parte. Básicamente descargad una animación de ataque y le vamos a poner, como veis, 3 eventos de animación. Aquí es la apertura de ventana, el cierre de ventana y por último la finalización del ataque. Para empezar con toda esta lógica, lo primero de todo voy a hacer una interfaz llamada iDamageable, tal y como estáis viendo aquí, que tiene una función que es public void take damage, y como veis hay un daño entrante. Luego, como veis, hacemos un Health System, que es un nuevo MonoBehavior que puede servirnos para cualquier personaje. Este Health System implementa la interfaz de Damageable, y al hacerlo, pues evidentemente estamos obligados a implementar esa función, así que implementamos la función take damage. Y por ahora vamos a hacer algo muy básico, simplemente ponemos una vida base, que establezco a 100, y lo que hacemos es, con el daño entrante, restamos, nos quedamos con otro tipo de vida, y si esa vida cae por debajo de 0 o igual a 0, pues simplemente nos destruimos. Por otro lado, y aquí es donde viene la parte importante, he hecho un Melee Attack System, que lo va a llevar el enemigo, y este sistema va a tener un radio de ataque. Aparte de eso, vamos a tener cuánto hace de daño, que como veis tengo daño 20 por defecto. También vamos a tener una capa que es dañable para nosotros, para poder filtrar. Y, por último, un punto de ataque que va a ir justo por delante del enemigo. Y fijaos, declaro un nuevo buffer, así que imagino que ya sabéis por dónde van los tiros. Y lo que vamos a hacer es generar una lista de already damaged, es decir, aquellos GainObjects que ya han sido dañados. Como veis, es una lista de GainObjects que implementan esta interfaz. Y esto, bueno, pues como estamos haciendo una lógica de daño por ventana, a lo largo de una ventana podríamos dañar a un mismo GainObject múltiples veces y no queremos eso. Y fijaos, lo que voy a hacer es meter una función pública llamada OpenAttackWindow, que es, o se va a invocar cuando justamente caiga el evento de animación, y en ese preciso instante tenemos que ocuparnos de lo que acabo de decir, limpiar aquellos que hayan sido dañados en anteriores ataques,
Y después de esto, lo que voy a hacer es lanzar una coroutine. Esta coroutine, como veis, se llama Damaging, así que no nos olvidemos de que devuelva enumerator. Y dentro de la coroutine, lo que voy a hacer es, de nuevo, lanzar un overlap sphere non-alloc. Y no he explicado del todo completamente en la anterior ocasión. Quiero destacar que este buffer, este número, es el total de resultados que podrías abarcar. Entonces, pongo 10 y me parece un poco exagerado en el sentido de que, bueno, cuando el enemigo estire el brazo con el propósito de dañar, podría dañar hasta 10 in-objects que implemente la interfaz damageable. Si por lo que sea se escapa de este resultado y pudiera dañar a más, evidentemente habría problemas, así que haced el buffer suficientemente grande. Después de esto, miramos a ver si los resultados han sido 0. Si es así, como veis, hago un early return con el yield de una coroutine. Y después de esto ya empiezo a iterar en los resultados. También quiero destacar esta parte. Fijaos que cuando utilizamos overlap sphere non-alloc, no iteramos sobre el listado como tal, el total del listado, sino que itero hasta donde haya resultados positivos. Porque si itero más, estoy contando con datos de ataques anteriores. Así que mucho cuidado con esto. Y ya dentro del for lo que hago es mirar a ver si cada uno de esos resultados implementa la interfaz, y si la implementa y aparte de eso no están contenidos en los que ya han sido dañados dentro de esta ventana, importante, entonces transmitimos que le hacemos daño y ya después de esto le incluimos dentro del listado. Aparte de esto, pues no os olvidemos de devolver de nuevo yield return null. Y esto no lo he comentado, creo, en el canal nunca. En las corrutinas tú puedes hacer un yield return null, que viene a ser vuelve al siguiente fotograma. Entonces, como veis, es un comportamiento que va al ritmo de los fotogramas, es como un update, pero es finito, es decir, acaba cortando. Por último, al igual que abrí la ventana, también tendré que cerrarla. Entonces, fijaos cómo creo una nueva función pública que se va a invocar desde el evento de animación llamada Close Attack Window. Y en ese caso, lo único que vamos a hacer es matar la corrutina que tenemos justamente aquí. Y luego ya esto no es obligatorio, pero sí que recomendable, onDraw Gizmos, para poder pintar dónde está ese punto de ataque y cuánto de grande es. Como veis, elijo un color rojo y después simplemente lo pintamos. Ahora con esto generamos un empty dentro de nuestro enemy, le he llamado attack point, e incluimos el nuevo mono behavior dentro del enemy. Fijaos como ahí lo tengo con radio de ataque 1, con daño 20, que es dañable escapa player, y el attack point hace referencia al empty que nos habíamos creado. De hecho, fijaos con la función onDraw Gizmos, todo esto es lo que podemos ver, todo eso es el daño, o bueno, el área de daño del enemigo. Ahora, como veis, me he hecho un nuevo mono behavior, esta vez llamado Animation System, que se va a encargar de manejar el estado de las animaciones y de esa ventana de ataque. Entonces, tengo tres funciones: onAttackWindowOpened, onAttackWindowClosed y onAttackEnds. Metemos este nuevo script dentro de nuestro enemigo, y si marcamos el enemigo y con esto nos vamos a Window, Animation o Control 6 y vamos a la animación de ataque, como veis, dentro de nuestro evento de animación, que por cierto lo podemos poner por aquí, podremos establecer una relación de que en ese preciso instante se ejecute cierta función. Y como veis, lo único que tenemos que hacer es que me ejecuten, por favor, dentro del Animation System, un método que es onAttackWindowOpen. Hacemos exactamente lo mismo para onAttackWindowClose y, por último, para onAttackEnds. Ahora bien, el Animation System recoge esas llamadas, es decir, estas tres funciones se van a ejecutar cuando se cumplan esos tres eventos de animación, pero ¿cómo conseguimos que esto pueda llegar al Behavior Graph? Pues para esto, fijaos, hay una parte muy interesante de los Behavior Graph, que es la parte de los eventos. Nosotros podemos mandar eventos con Send Event Message y podemos esperar a eventos con Wait for Event Message. Es decir, si yo sitúo esto, qué sé yo, pues por ejemplo aquí, lo que va a hacer es, en secuencia, primero generará la animación de ataque, después esperará a cierto evento y después la última tarea, ¿no? Y como veis, esos eventos funcionan a través de un Event Channel. Entonces, ¿qué es un Event Channel? Bueno, pues esto no es más que un scriptable object disfrazado, el cual su único propósito es poder lanzar eventos con el propósito de comunicar behavior graphs entre sí, o de un mono behavior a un behavior graph, o de un behavior graph a un mono behavior. Da un poco igual. El caso es cómo puedo generar nuevos event channels. Pues fijaos, si nos vamos al Blackboard y desde ahí le damos al más, le damos a Events, nos aparece una opción Create New Event Channel Type. Es decir, podemos crear nuevos tipos de event channels. Le vamos a dar y, como veis, me pone una pequeña descripción de lo que pueden ser utilizados. Y recordemos que lo que estamos creando es un tipo. Entonces, podemos transmitir información con estos event channels. Es decir, tú puedes transmitir, por ejemplo, un float. Es decir, el evento se dispara y recibes un float, o puedes incluso comunicar, qué sé yo, un float y un GinObject, entonces el evento se dispara y te llega un float y un GinObject. En este caso, lo único que necesito saber es si la animación está en cualquiera de esos tres estados, si está en el momento de apertura de ventana, si está en el cierre o ha terminado.
Es decir, el nuevo tipo puede ser llamado algo así como empty event channel. Entonces, fijaos, como siempre, nos pide Unity poner una pequeña historia, en este caso para el event channel, e insisto, como no nos interesa pasar ningún tipo de información, pues simplemente voy a poner event, y fijaos cómo queda aquí arriba. Es algo así como voy a esperar a que event se dispare dentro de un event channel. Si abrimos el script que se nos ha creado, quiero que os fijéis que esto hereda de event channel genérico, vamos a navegar en su jerarquía, que a su vez event channel base, que a su vez, como veis, es un scriptable object. Si no habéis manejado antes Scriptable Object, os aseguro que es una herramienta muy buena para poder establecer buenas arquitecturas en Unity, y entre esas arquitecturas está el hecho de que un Scriptable Object pueda lanzar eventos, como es justamente este caso. Al haber creado esa clase, fijaos como ahora desde Assets, si hacemos clic derecho y vamos a Create, desde Behavior, si nos metemos a Event Channels, nos da la posibilidad de crear una nueva instancia basada en ese tipo. Entonces, lo que voy a hacer es crearme 3 instancias que vienen a ser disparadas por cada evento de animación. Es decir, voy a crear una de ellas, que es on window attack open, y voy a hacer exactamente lo mismo con las otras dos. Entonces, como veis, son 3 scriptable objects que heredan de esa misma clase, es decir, son event channels. Vamos a organizarnos un poquito mejor. Voy a hacer una carpeta llamada events, y simplemente voy a depositar esos 3 event channels ahí dentro. Y si nos vamos al Animation System, ahora el propósito es que cuando estas funciones se ejecuten, a su vez disparen cada uno de los event channels. Es decir, tenemos que referenciarlos. Así que fijaos, la forma de referenciarlos es a través de ese nuevo tipo que hemos creado. Ahí tengo las 3 variables que lo representan. Y una vez que tengo las variables, como veis, puedo lanzar esos eventos simplemente poniendo send event message. Voy a hacer exactamente lo mismo para cuando se cierra la ventana y exactamente lo mismo para cuando el ataque finaliza. Dicho esto, ahora lo que nos toca es relacionar de alguna manera la información que tiene este monoBehavior con nuestro Behavior Graph. Y para ello me voy a crear una acción nueva, así que le vamos a dar a Create New Action. La podemos llamar Damaging Targets Action, y vamos a establecer esta historia, self is damaging targets, donde self, como veis, es un inObject. Bueno, pues empezamos con la acción desde cero, como veis he limpiado todo, y lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, referenciar a nuestro Melee Attack System. Fijaos, es un Blackboard Variable, pero de ese tipo. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos la anterior vez, es decir, va a referenciar a un script monoBehavior, y después de esto, lo que voy a hacer es referenciar a cada uno de esos event channels. Uno de ellos es el de cuando la ventana de ataque se abra, cuando la ventana de ataque se cierre, y por último, cuando haya terminado el ataque. Y como veis, solo me voy a quedar con el inicio de esta acción, y dentro del inicio, fijaos cómo yo puedo suscribirme a esos eventos a través de estos métodos de tipo callback, en este caso openWindow, que lo dejamos por aquí, y también me voy a suscribir al window closed, con otro método que dejamos por aquí, y ya por último al evento de cuando se acabe el ataque, que también dejamos el callback por aquí. Ahora solo nos falta rellenarlos, y como veis el primer paso es en el onStart poner que seguimos haciendo running, y ya después vamos a rellenar los callbacks. En el caso de OpenWindow simplemente pedimos al sistema que hemos implementado que abra la ventana de ataque. Después lo que vamos a hacer es lo mismo con el callback de closeWindow, que cierra la ventana, y por último en el finish voy a hacer una desuscripción de todos los eventos. Y por último, fijaos, esto es clave en Note This. Lo que le está diciendo al sistema es, hey, hemos terminado esta tarea, no tenemos que hacer nada más, comunicamos un success. El motivo por el cual se hace esto así y no devolviendo un status.success es porque, como veis, evidentemente, en esta función yo no tengo la posibilidad de devolver ese tipo. Entonces, como veis, Unity nos deja esto preparado para poder terminar la tarea manualmente desde otro punto, que no sea onStart, onUpdate o onEnd. Si nos volvemos al Behavior Graph y buscamos Damaging, fijaos ahí tenemos nuestra acción, y quiero destacar lo potente que es esta acción. Esta acción lo que hace es buscar el componente que hemos hablado. Ese componente simplemente abre y cierra la ventana para generar los daños. Nosotros se lo pedimos como tal. Y fijaos como a su vez esta acción también está pendiente de esos event channels. Entonces sabe cuándo tiene que abrir la ventana y cuándo tiene que cerrarla. Y todo bajo un mismo nodo. Ahora bien, si abrimos el inspector de este nodo, pues evidentemente nos faltan datos por rellenar. Y como veis, 3 de ellos son los event channels, los cuales tenemos que referenciar. Así que en el Blackboard me tengo que crear 3 nuevas instancias de tipo empty event channel, una por aquí, otra, y con esta la última, y estas 3 instancias vienen a representar los 3 estados, es decir, la primera de ellas será onAttack window open, después la de close y después la de ends, y como veis ahora lo que tengo que hacer es relacionar los 3 scriptable objects, los podemos atribuir desde aquí, así que atribuimos open con opened, este es con closed, y este por último con ends. Hemos definido los datos, y como veis ahora este nodo pide los datos,
así que self evidentemente somos nosotros, que es donde está el sistema de ataque, y ahora falta relacionar los 3 eventos, así que se los vamos a dar por aquí. Este de aquí es el open que tengo en el Blackboard, este es el close y este es el ends. Ya por último toca cambiar esto un poquito, vamos a romper esta rama, vamos a dejar esto por aquí, y justo después de esta primera acción vamos a buscar la acción de set animator trigger. Quiero destacar que esta acción ya la comenté en el anterior vídeo, nos va a dar un success en cuanto el trigger se dispare, así que voy a poner el trigger de attack y ponemos aquí en animator evidentemente a nosotros y lo ponemos a true. Dentro de nuestro animator, desde locomotion, como veis, lanzamos la animación de ataque y para ello he creado un trigger con el mismo nombre que el que tenemos aquí establecido, que es attack con mayúscula. Y los settings que he hecho son los típicos, es decir, de locomotion a attack es con el trigger de attack y de attack a locomotion simplemente con #exitTime. Y ya después de esto, el tercer paso de la secuencia es nuestro running parallel y lo único que cambia es que ya no tenemos esta parte de aquí, sino que lo que vamos a hacer es poner nuestra propia tarea. Entonces fijaos cómo ha quedado la cosa. La cosa es, en el estado de chase, perseguimos al objetivo, si hemos llegado se comunica success, la secuencia continúa, entonces se dispara el trigger, la secuencia continúa y luego en paralelo observamos a nuestro objetivo constantemente y tenemos esa acción que nos ha llevado tanto tiempo con el tema de los eventos, que sabe cuándo tiene que dañar y cuándo no, y luego podemos poner un tiempo entre ataques. Dicho esto, no nos olvidemos de ir a nuestro jugador y ponerle el Health System y en el enemigo el Animations System, en el cual vamos a atribuir evidentemente los 3 Scriptable Objects, tal y como estáis viendo aquí. De esa manera, recordemos cómo está hecho el patrón, el Animation System espera a la ejecución de esas funciones, simplemente coge los Scriptable Objects, lanzan los eventos, en nuestra acción estamos al tanto de esos eventos y cuando se producen cada uno de ellos ejecutamos la lógica necesaria. Y ahora sí que sí, como veis, ya no es una animación de ataque como tal, sino que es un daño real. Ahí está la vida del jugador y como veis por cada golpe se va bajando hasta que el jugador desaparece y evidentemente nuestro árbol se rompe y ahí pasaríamos a otro estado, pero eso ya lo discutimos en el próximo vídeo. Si estáis experimentando problemas con lo que hemos hecho, recomiendo abrir un poquito más la ventana, porque si la ventana es muy pequeña puede haber problemas. Y por último, en la acción de Self Navigates to Target, en la opción de Slow Down Distance, poned el mismo número del Distance Threshold o subirlo un poquito más, porque hay ocasiones en las que si resbala demasiado el enemigo y nos da de bruces, por algún motivo, la acción que teníamos por aquí, de Searching for Target, nos da un failure, es decir, como que no encuentra objetivo, pone el target a nulo, y por lo tanto esto nos da un null reference exception, entonces vigilad que el enemigo no se os ponga muy encima. Ya dicho todo esto, nos vemos en el vídeo siguiente en el que exploraremos cómo generar el último de los estados, el estado de investigar. Nos vemos entonces.